Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema 1.1, pero antes quiero comentarles algo. Voy a compartir la pantalla. Por favor, quiero que accesen a su equipo. Uy, ¿dónde está? No, aquí. Y aquí en material de clase, en encuadre, ya tienen la asignación de los temas para quinto 1, quinto 2. A ver, voy a abrir, a ver si se ve. Uy. Bueno, creo que sí se ve. Por decir, para quinto 1, ya tiene asignado de cada tema, como son dos grupos, bueno, en una sesión, pues le tocará, por decir, al quinto 1, a la siguiente sesión, al quinto 2 y así sucesivamente. Entonces, un grupo, un grupo presenta una clase, el otro no, y así sucesivamente. Tienen aquí ya, por decir, para el tema 2, que es el que vamos a abordar desde el lunes. Vamos a iniciar con el quinto 1, por decir, Areli, Giovanna, le toca la sección de cuestiones de ecología, entonces lo lee, por favor. Miren, tienen que leer todo el capítulo, pero aquí está marcado lo que ustedes van a exponer en clase para tomarles en cuenta esa lectura. Entonces, Giovanna le toca cuestiones de ecología, Aguilar, Priego, Roberto, perfil de investigadores, Areli inicia con la introducción, cuestiones de ecología y perfil de investigadores siempre lo dejamos al final del tema. Entonces, iniciaría Areli. Lea, por favor, la introducción del capítulo e incluso de la unidad, ¿no? Entonces, Areli, Raimundo, le toca el 2.1, Marilú, el 2.1, por favor, aquí compleméntense a quienes tocó el mismo tema. César y María del Rosario, el 2.2, Daniela el 2.3, Andrea el 2.4, Eric y Lisette también coordínense, les toca el 2.5, Anaí el 2.6, Marco Antonio el 2.6, Martín y Gabriela el 2.7, Miguel Ángel y Erika el 2.8 y Barrada Huertalán el 2.9. El perfil de investigadores, aunque su compañera le va a tocar, o compañero Roberto le va a tocar explicarlo, por favor quiero que lo lean todos porque pregunto en el examen esto, ¿no? Entonces la obligación no únicamente es de leer su parte, sino todo el capítulo para ver de qué trata. También aquí mismo tienen ya en el material, en el encuadre, el cronograma, jóvenes. Entonces, si es posible que lo bajen para que ya lo tengan en cuenta. Aquí está la fecha en que vamos a abordar los temas. Espero terminar ahora el 1-2, si no tenemos tiempo en estos dos que asigné 2 sesiones para adaptación y evolución. Su primer examen va a ser el lunes 20. Entonces se va a evaluar el tema 1.1, el 1.2 y el de adaptación y evolución. Y así ya está. No fue posible poner todos los exámenes los viernes debido al tiempo, pero ya tienen la fecha de cada evaluación, jóvenes. Entonces, para que lo tomen en cuenta y también estas fechas, para quien le toque, de hecho, pues es una sola parte muy pequeña la que les toca y espero que cumplan en tiempo y en forma. Bien, vamos entonces a continuar con el tema 1.1. Si alguien, bueno, les había dejado la lectura 1.1, introducción y antecedentes el capítulo 1, naturaleza de la ecología, y vamos a
comentar qué se vio en cada subtema. Entonces regreso a la pantalla anterior y si alguien quiere participar para ir tomándole su participación del día de hoy. ¿Alguien quiere comentar qué leyó en el tema 1.1? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, profesora. Bueno, yo quiero comentar algo del A ver, 1.1. a ver, Edgar Francisco, sí, para tomar. Bueno, sí, bueno, en el 1.1 nos explica lo de qué es ecosistema, que viene de ecoambiente, y Ajá. sistema, un conjunto de partes de comunidad que está conformado por un conjunto biótico que vienen siendo los animales, los seres vivos, como los árboles también, y el abiótico que viene siendo el clima, más o menos. Y explico un ejemplo como de un automóvil, cómo funciona, que el sistema son los componentes. Ajá. Y ya es muy pequeña esa parte. A ver, por ahí hace un ejemplo de lo que los árboles modifican el medio. A ver, porque no únicamente dice los organismos en el medio ambiente interactúan, dice, ¿no? También se adaptan y lo modifican, ¿no? ¿Puede usted explicar este ejemplo? Sí, profesora. Por favor. Bueno, lo que yo entendí viene una figura del árbol que, a ver, uy, por aquí lo apunté. Para desarrollar el proceso de la fotosíntesis, si no me equivoco, la cubierta vegetal intercepta la luz solar, es una parte de una adaptación, y los pájaros, perdón. A ver, estamos aquí, dice, los árboles modifican el medio y da el ejemplo, ¿no? Por decir, en un árbol, pues intercepta la mayor cantidad de luz, ¿no? Como usted dice, es el elemento principal para realizar bueno, es la energía, ¿no? Para realizar el proceso de fotosíntesis. El árbol, dice ahí, modifica el entorno y lo vemos, ¿no? Ya ustedes, no sé si ya tuvieron prácticas en campo, creo que no, ¿verdad? No, todo el año pasado no. Bueno, pero lo podemos ver, ¿no? En un bosque vamos y se proyecta la sombra y todas las plantas que están abajo pues se modifican, ¿no? Incluso por aquí menciona pues da paso a otras especies, ¿no? Por decir, hay superficies forestales donde la cubierta o el dosel que le llamamos o la copa de los árboles es muy densa y muchas plantas no alcanzan a desarrollarse en la parte de abajo, en el sotobosque o en el piso forestal, ¿no? Entonces de ahí dice modifica, incluso se modifican las condiciones de clima, ¿no? Se crean microclimas, incluso debajo de un árbol es más fresco, ¿no? Entonces por ahí menciona esto, ¿no? Dice paso a otras especies como la fauna, pájaros, habla aquí, se modifica el medio ambiente para otros organismos. Bien. Ahorita regresamos. A ver, ya tiene su participación. ¿Quién leyó el 1.2? Componentes del ecosistema, dice, forman una jerarquía. Sí, profesora. A ver, ¿quién es yo? Cruz. Ajá. A ver. ¿Me escucha bien? Entrecortado. ¿Me escucha bien? Sí, a ver. Sí, ya. Bueno, pues en el 1.2 explica las definiciones de población y comunidad. Que bueno, poblaciones es un grupo de individuos de la misma especie que ocupan una determinada zona. Ajá. Y comunidad son todas esas poblaciones que viven e interactúan pues dentro del ecosistema. Sí. Y bueno, ya pues recuerdo que al final nos daba una definición que decía que pues la ecología estudiaba pues todas esas interacciones. Ajá. Bueno, creo que antes decía que pues existían niveles y que Sí. pues ya en esos niveles pues había pues ciertas interacciones con el medio y los seres vivos.
y pues que la ecología estudiaba todas esas interacciones y pues como las relaciones entre los seres vivos y el ambiente. Muy bien. A ver, Andrea, dígame un ejemplo, incluso aquí lo menciona, de interacciones entre esos organismos. Sí, podría ser los animales herbívoros y las plantas. Ajá. A esa interacción, ¿cómo Las- se denomina? Mm, Puede ser depredadores. Sí, exactamente, son Ah, depredadores. Y las plantas, por decir, en el ámbito forestal, ¿por qué se hacen los mentados aclareos? ¿Por qué hacemos un aclareo en una masa forestal? Y es un tipo de interacción. Se hace para que la competencia entre árboles sea menor, ¿no? Así es. Entonces la interacción es la competencia. ¿Y por qué compiten los árboles? Compiten por recursos, profesora. En este caso sería la luz, el agua y nutrientes en el suelo. Pero si los tienen suficientes, ¿habría competencia? No, no habría competencia, profesora. Entonces, ¿por qué compiten? puede ser por la luz, bueno, la luz que les llegue o Sí, o sea, compiten por luz, por espacio, por minerales, por la humedad, por el suelo, bueno, todo lo que contiene el suelo, ¿no? Pero ¿por qué compiten? Si se tienen los recursos suficientes, pues no se compite, ¿verdad? Entonces, Bueno, es que los recursos no son ilimitados, profesora. Los recursos son limitados. Por eso se así compite. es. Así es. Entonces, se compite cuando los recursos son limitados. Muy bien. Y bueno, ahora aquí entonces los componentes del sistema vienen desde los individuos, ¿no? Los individuos en conjunto es una población, al final forman diferentes poblaciones, comunidades, y de comunidades nos vamos al ecosistema, y como mencionó su compañero Francisco, ahí se engloba tanto el componente vivo como el componente físico, ¿no? Muy bien, Andrea, a ver, ya tiene su participación. 1.3, ecología tiene sus raíces complejas. Miren, chicos, esto preparé es mucho. Vamos a ver la presentación y regresamos ahorita al PDF. A ver. Eso. A ver, chicos. Empecemos desde la introducción del capítulo de qué es la ecología. Pues ya vimos, la ecología pues va a estudiar todas estas relaciones que son las interacciones que su compañera mencionó, que existen entre los organismos vivos y su medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, recuerdan, son las condiciones físicas, pero también lo forman estas como otras comunidades, ¿no? Describe cómo está formada la naturaleza, por decir, qué estructura tiene una comunidad, cómo funciona, qué función tiene cada componente, ¿no? Recordemos un ecosistema, eco es que tiene vida, sistema es partes de un todo, entonces cada componente tiene una función ahora sí, para que funcione ese todo, ¿no? Medio ambiente o medio lo vamos a denominar como lugar donde existen y coexisten varias poblaciones de especies, ¿no? Entonces, ese medio ambiente van a ser todos los elementos biológicos, lo que tiene vida, los químicos y los físicos, ¿no? Los físicos generalmente conforman el suelo, los químicos, todos los elementos biogeoquímicos, y que integran la biosfera, la capa donde hay vida, ¿no? Y aquí muy importante, la distribución y abundancia de las especies siempre va a obedecer a estas características ambientales, ¿no? Recordaban en la clase del miércoles, pregunté pues de dónde eran. Es precisamente, ¿no? El tipo de vegetación que hay en nuestra comunidad pues responde al clima, que se llamaría la vegetación clímax climática, se denomina.
o algún tipo de vegetación está condicionada por el suelo. Se me ocurre los pastizales halófilos, ¿no? Gipsófilos. Entonces ahí es una clímax edáfica, ¿no? Entonces va a responder o se va a ver esa fisonomía, incluso esa distribución y el número de especies responden a los factores ambientales. Bien. A ver, dejen ponerla. ¿Cómo? Aquí es el tema del PDF, el 1.3, de dónde, cómo surge esta ciencia, ¿no? El término ecología proviene de dos palabras griegas, oikos, casa, y logos, estudio, o tratado o estudio de la casa. La casa, pues, es nuestro planeta. Tiene la misma raíz que la economía, por ahí. Si recuerdan un poquito, en la economía, en el estudio, pues estudia el flujo, ¿no? de recursos económicos, entradas, salidas. Lo mismo en lo que es el ecosistema. Tenemos entrada de energía, transformación de energía, entrada de materia orgánica, también la salida de esa materia orgánica y transformación. Entonces aquí se debe este término de ecología a Ernest Haeckel, es un científico alemán, acuñó este término en 1866. Aquí está la imagen. La ecología es el estudio de aquellas relaciones complejas, lo que estamos denominando estas interacciones, ¿no? Ecológicas, a las que Darwin se refería como la teoría de la selección natural. Por ahí en el fin de semana les pido que chequen, bueno, tienen que ver ese documental, 30 minutos de la teoría de la selección natural, cómo surge esta teoría. Bueno, ahí si recordemos un poquito clases desde secundaria, ¿no? La selección natural, ahí nos dicen que el más apto es el que sobrevive, ¿no? En este caso, dice Haeckel, se refería como por la lucha por la existencia, y no es más esto, ¿no? El más apto es el que sobrevive. Bien. La ecología tiene sus raíces en la geografía de las plantas y en la historia natural, ¿no? Por ahí se fundamenta sobre todo en los viajes de exploración del viejo mundo hacia Asia, ¿no? América, África, ¿no? En Teofrasto, aquí está, bueno, nadie lo conoció, es una alusión pictórica, por ahí la encontré. Escribió acerca de las relaciones, ya aquí se retoma ese concepto, ¿no? Relaciones entre los organismos y el medio ambiente, y se debe a su libro Historia de las Plantas. En el siglo XIV resurge el naturalismo, y es cuando empiezan los viajes de exploración. Marco Polo, en los viajes hacia Asia, ¿no? Vasco de Gama, en este caso a los de África, Cristóbal Colón, lo que fue América, descubrieron organismos que eran desconocidos por los europeos, ¿no? Entonces ahí empiezan los viajes de exploración. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También empezaron los viajes de la esclavitud, ¿no? El esclavismo, y bueno, por ahí hay una polémica con la estatua de cierto personaje. Bueno, George Louis Leclerc en 1707-1788, en su obra Historia Natural General y Particular, es la primera versión naturalista de la historia de la Tierra, y aquí hace una descripción completa de características botánicas, mineralógicas y zoológicas, ¿no? También aquí algunos en orden van a ser Joseph Dalton Hooker, sería Fritz Müller, Alexander von Humboldt y Darwin. Sentaron las bases de la biogeografía. La biogeografía es la ciencia que estudia los orígenes de las especies, o orígenes y distribución de las especies como nos vemos ahora, ¿no? Que es un curso que el siguiente semestre van a llevar. Observaron la relación, ya también aquí se retoma, de los organismos con el ambiente.
Aquí me faltó los organismos con el ambiente y la distribución de los animales y los vegetales, ¿no? Aquí para América, desde el sur, desde Argentina, Chile, hasta el sur de Estados Unidos, incluyendo México, este personaje, Alexander von Humboldt, que se dice pues anduvo por la época de la independencia aquí en México, naturalista y explorador alemán, exploró las colonias españolas desde América del Sur y Centroamérica. En América del Sur, lo que es ahorita el río Orinoco, en Colombia, toda la región andina. Incluso él hizo una descripción de lo que vemos aquí, los pisos altitudinales, es decir, cómo va cambiando la vegetación con respecto a la elevación, ¿no? Acompañado por el botánico francés Aimé Bonpland, aquí está, recopilaron información sobre el clima, la flora, la fauna, así como determinaron ya la longitud y la latitud. Recuerden que estos son parámetros que aún todavía se utilizan en los sistemas de información geográfica, ¿no? Y el campo magnético terrestre. Bueno, bien. Otro aporte y que se sigue considerando en ecología es la teoría de poblaciones, el estudio de poblaciones, y se debe a Tomás Malthus. Se expone el principio según con el cual la población humana crece en progresión, bueno, exponencial, no geométrica. Este sería el crecimiento de la población y este sería el geométrico, aquí es al contrario. El geométrico son los recursos y el exponencial es la población, ¿no? Dice, mientras que los medios de subsistencia lo hacen en población aritmética. Por aquí su teoría dice, va a crecer tanto la población que los recursos van a ser insuficientes para alimentar tanta población humana, ¿no? Y esta teoría del modelo de crecimiento geométrico pues se aplica en los estudios de ecología de poblaciones. Siguiente, Ludwig Wildenov, acá y este personaje, señalaron que las regiones del mundo con climas similares tenían vegetación similar en su forma, aunque las especies eran diferentes, ¿no? Y podemos ver en zonas donde hay matorrales, ya sea en América del Norte, América del Sur, también encontramos zonas de matorral en África, pues las especies presentan como una fisonomía similar, aunque sean diferentes, ¿no? En las zonas desérticas lo mismo, podemos tener vegetación con una fisonomía similar, ¿no? Cutículas muy gruesas, porte muy bajo, ahí la transformación de hojas por espinas y son lo mismo, ¿no? Muy importante en el estudio de la ecología, lo que desarrolló Charles Darwin, la idea de la selección natural, que es una de las que prevalece en el estudio de genética, incluso en el estudio de adaptaciones de poblaciones, evolución. Entonces se mantiene esta teoría vigente como un mecanismo que guía la evolución de nuevas especies, ¿no? Por ahí, en su teoría, el más apto, por ahí habla de un término como eficiencia ecológica, es aquel individuo que es capaz de heredar sus genes a la próxima generación, ¿no? Wallace realizó estudios en el río Amazonas y en el archipiélago malayo, que también ahí ustedes van a ver su documental, y aquí en el viaje que hace a Asia es donde coincide con la teoría de cómo surgen las especies, cómo evolucionan, ¿no? Hizo énfasis de la distribución geográfica de las especies, por ahí menciona que después lo vamos a retomar en la unidad por allá de casi en el capítulo 19, 20, no recuerdo,
es la biogeografía de las especies, cómo las especies pueden evolucionar cuando hay barreras geográficas aisladamente, ¿no? Entonces aquí se le considera a Wallace el padre de la biogeografía. Otro investigador, bueno, era monje, Gregor Mendel, también la teoría de la herencia, ¿no? Se retoma en la evolución de las especies. Entonces, de hecho, lo vamos a retomar en el siguiente capítulo. Las teorías de Charles Darwin, Thomas Malthus, Alfredo Wallace concibieron los mecanismos de la distribución de las especies y la selección natural, relacionando aspectos de los organismos con el medio ambiente y la sobrevivencia. Bueno, y aquí es ya la teoría de la selección natural, aquí el crecimiento y aquí la biogeografía, ¿no? Se conjuntan también. Con Mendel, sobre la teoría de la herencia, y Darwin sentaron la base de esta nueva, el estudio de la evolución, la adaptación denominada genética de poblaciones, ¿no? Y ahora con el avance de la ciencia, pues incluso se puede comprobar esta teoría de la herencia de los genes, ¿no? Por ahí muy discutido cuando se pide, por decir, en estudios forenses, ¿no? Ver si el fallecido tiene algún parentesco con alguien para identificarlo, o la absurda prueba de paternidad, ¿no? A esto se debe, a esta teoría de la genética. Carl Moebius, este personaje, desarrolló el concepto general de comunidad. Ya por ahí su compañera lo mencionó. La comunidad no es más que el conjunto de diferentes poblaciones, de diferentes especies, ¿no? En un tiempo y espacio definido. Aquí realizó un ensayo, un banco de ostras, es una biocenosis. Una biocenosis es algo que tiene vida, que tiene algo en común. Aquí hay un organismo que si es extirpado, es el que controla o el que mantiene en equilibrio todas las poblaciones, ¿no? Henry Cowles definió el concepto de sucesión. Aquí ya vamos de la comunidad, y aquí cómo cambia la comunidad en el tiempo, ¿no? A este término se le va a llamar sucesión ecológica. Es proceso mediante el cual una comunidad se mueve de un estadio de organización simple a uno más complejo. Por ahí vamos a ver qué pasa, y es un término que utilizamos como forestales, ¿no? Cuando tenemos, por decir, un área que ha sido, se me ocurre, incendiado o ha sido talada, y lo dejamos con el tiempo y dicen, se está recuperando, ¿no? Se está reforestando. En sí, el proceso que está pasando esa área es un proceso de sucesión, donde en cada estadio llegan diferentes especies hasta quizás, si no se toca, vuelve a las condiciones originales. Warming, este personaje, definió las relaciones fisiológicas entre las plantas y su ambiente. Aquí es la ecología fisiológica. Dice, cada organismo va a responder ante las condiciones ambientales. Dice, así como el estudio estructural de las comunidades vegetales. Cada comunidad pues va a tener una estructura vertical y una estructura horizontal. Por aquí menciona la ecología de los animales, pues fue desarrollándose aparte. Primero fue en Europa, y Europa sirvió de base para los ecólogos en Estados Unidos. Pioneros de la ecología animal en los Estados Unidos, Charles Adams publicó el primer libro sobre ecología animal. Shelford, las comunidades animales en los bosques templados de Norteamérica, hizo énfasis en la interrelación de las plantas y los animales. Describió la ley de tolerancia de los organismos, y esta se retoma en adaptación, y por ahí se menciona cada organismo, cada especie va a responder a un mínimo, un máximo y un óptimo para cualquier factor ambiental.
Entonces vamos a ver esta ley de tolerancia. Charles Elton fue un zoólogo y ecologista inglés, estudió la ecología de comunidades, poblaciones, organismos y las especies invasoras, pero ya aquí a partir de un método científico, o es la ecología que se le denomina aplicada, ¿no? Al estudiar la vida de los animales en su hábitat natural y sus interacciones. Tansley propuso el término, vamos, de comunidades a ecosistemas, un concepto ecológico, holístico integrado que combina los organismos y su medio ambiente. Linderman definió las relaciones de estamos en ecosistemas, también la disponibilidad de energía en cualquier sistema que estemos estudiando, cualquier ecosistema, pues hay flujos de energía, ¿no? En este caso fue en una comunidad lacustre donde hay agua. Junto con Arthur Tansley, publicó los artículos Los aspectos trófico-dinámicos, y aquí ya el flujo de energía, pasar la energía en cadenas tróficas, ¿no? Inicia la ecología de los ecosistemas o estudio de los sistemas vivos. André Huerta, aquí publicó en su estudio científico la distribución y abundancia de los organismos. Volvemos a retomar esto. Odum es un ecólogo estadounidense, ya murió, define la ecología como el estudio de la estructura y funcionamiento de la naturaleza, dando énfasis a la idea del grupo de organismos que funcionan como unidad biológica definida como ecosistema. Entonces retoma aquí la estructura y el funcionamiento de la naturaleza. De hecho, Odum es el que publica el primer libro de ecología. Cresghans modificó el concepto de André Huerta, definiendo la ecología como el estudio científico de las interrelaciones que regulan la distribución y abundancia de los organismos. Este sería como el concepto, jóvenes, más completo. El estudio científico de las interrelaciones o interacciones ecológicas que regulan la distribución y abundancia de los organismos. Margalef fue un limnólogo, ecólogo español. Dice, los sistemas existentes están hechos de materia. Aquí ya habla del ciclo de materia, el ciclo de energía e información. Publicó su teoría de sistemas ecológicos. Estas serían sus publicaciones, su libro de ecología en 1974, limnología en 1983, y contribuyó al establecimiento de las bases de la oceanografía moderna. Charles Krebs todavía vive. Ecología es el estudio científico que determina la distribución y abundancia de los organismos. Considero que es más completa esta. Aparte de la distribución y abundancia, aquí las interrelaciones. Bueno, ellos serían sus libros que ha publicado. Y bien. Bueno, voy a regresar un poquito con ustedes. Y vamos con el 1.4. La ecología tiene vínculos estrechos con otras disciplinas. ¿Alguien leyó algo? 3, 4. Jóvenes, para su participación. Bueno, profe, a ver, creo que usted estaba mencionando, tiene relaciones con otras disciplinas como es la genética, la geografía, ajá. sobre todo esas dos, lo acaba de mencionar, la distribución de las especies y cómo se desarrollan microclimas, ahí entraría la climatología. Ajá. Y ¿qué otra cosa? Creo que podría destacar esas tres, pero hay otras que entran, como es la estadística para el estudio de estas estadística y muestreo entraría también para el estudio de las poblaciones. En todo entraría, créanme. Ahorita lo vamos a ver. A ver, no se me vaya, Enrique, para que se gane esa pregunta. A ver,
La fisiología, ¿qué estudiaría mi organismo que yo tengo en una población o como individuo? ¿Qué ¿La estudia? fisiología? Ajá. El funcionamiento de este organismo, cómo funciona con respecto a su entorno y a otras especies, como lo serían, por ejemplo, las plantas. La fisiología explica cómo hace la fotosíntesis. Ujú. Y ¿Cómo los- responde, no? Ajá, ¿qué Ujú. más? A ver, por ahí habla de la geología. ¿Qué tiene que ver la geología con la ecología? Pues la geología estudia el origen de los suelos, que es donde Sí. se desarrollan, que es el elemento no vivo del ecosistema, pero Ah, pues tiene mucha influencia. ¿Por qué? La geología explica el relieve que puede haber en nuestro entorno, así como la composición del suelo que hay en el entorno. Por ejemplo, con las plantas CAM de metabolismo ácido crasuláceo, ajá. influye mucho la formación del suelo para que estas plantas tengan que adaptarse a este suelo. Ujú, muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver, al final habla ya casi de lo que estamos viviendo. ¿Qué es la ecología global? Es que antes se veía, bueno, empiezan a estudiar el ecosistema, se empieza a estudiarse el individuo y ya Sí, después los ecosistemas y las comunidades. ¿Por sí. qué se habla de la ecología global? Porque al estudiar un ecosistema no hablamos de un sistema cerrado. Un ecosistema se ve influido por los ecosistemas vecinos. Por lo Ujú. tanto, no podemos decir que hay un solo ecosistema. Bueno, por lo tanto, no se puede decir que hay un ecosistema cerrado. Por eso se habla de la ecología global, porque lo que sucede en África nos llega a afectar a nosotros. Por ejemplo, creo que es el fenómeno del niño. No, en África no se No, da. bueno, América, disculpen, América. me confundí geográficamente, pero el fenómeno del niño sería un ejemplo. No estamos, lo que pasa al otro mundo también nos puede influenciar a nosotros, bueno, en el otro lado del mundo también nos puede influenciar a nosotros, estando de este lado del mundo. Muy bien. Bueno, a ver, otra. La agricultura, ¿cómo se relacionaría con la ecología? Mm, no, no. Porque aquí menciona la agricultura. ¿Cómo se relaciona con la ecología? Pues muchas veces lo que hacemos con la ecología y la agricultura es estudiar el desarrollo de las plantas que queremos explotar. Por Ujú, ejemplo, bueno, en el caso del café, nosotros tenemos que tener en cuenta que el café no aguanta el sol directo, entonces tenemos que pensar en las plantas que van a hacer sombra a nuestras plantas de café. Yo creo que eso es una relación entre la ecología y la agricultura, que tenemos que estudiar las plantas que queremos, que tenemos que estudiar las plantas y las interacciones que tienen, ya sea con otros organismos, como serían algunas plagas que pueden afectarle a nuestros cultivos, ajá. y las relaciones que tienen con otras plantas. Por ejemplo, en el caso de la competencia, que sería con nosotros les llamamos hierba mala, que en realidad no existe la hierba mala, es un término que inventa el hombre. Y, Ujú. y yo creo que así se relaciona la ecología con la agricultura, que no podemos desarrollar agricultura si no estudiamos el entorno antes. Ujú. Bien, Enrique. A ver, demos la palabra a Delia y después a Alan. Bueno, también puede relacionarse de forma en que, pues bueno, ahora la actividad humana pues ya no puede verse de manera aislada en los ecosistemas y pues la agricultura es un ejemplo de eso. Sí, ahí sería la ecología global. Muy bien, Delia. Vamos a anotarle. Alan. Delia. Es lo que iba a decir, que un ecosistema, al pasarlo a un aprovechamiento agrícola, sufre muchos cambios, los cuales También. al volver a dejarlo que se rija por la naturaleza de nuevo, se tiene que tener en cuenta que antes se ocupó para dichos procesos de agricultura. Una moto. Sí, así es. También tiene que ver con esto, ¿no? La apertura o la transformación, ¿no? De ecosistemas forestales originales
para dar apertura al desarrollo de cultivos agrícolas. Muy bien. A ver, vamos con el siguiente tema. Voy a ver si terminamos. Por aquí menciona, dice, los ecólogos necesitan o utilizan medios científicos. ¿A qué se refiere? Uy, Dios. ¿Alguien leyó algo? Sí, A ver, hacen uso de... Daniela, le escucho, sí. Sí, bueno, la lectura decía que hacían referencia a métodos científicos y requieren, por ejemplo, de las hipótesis para demostrar y poder hacer análisis de ellos. O sea, bueno, de las teorías que buscan explicar. Muy bien, a ver, Daniela, dígame las fases del método científico. Sí, me parece que es, bueno, recolección de información, no las tengo en orden, pero es hipótesis, análisis de datos y la comprobación. ¿Y dónde quedó la experimentación? Ah, me faltó esa. Sí, a ver, chicos, se parte de una observación, ¿no? A ver, vamos por decir, aquí en el ejemplo que trae, ¿no? Enseguida, no, aquí mismo se menciona el ejemplo, dice la hipótesis de que la disponibilidad de nitrógeno como nutriente influye en la productividad. Esa es mi hipótesis. ¿Qué es la primera fase, no? La primera fase dice va a observar. Ya se cuestiona, se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Por decir, a ver, productividad, por decir, en un ecosistema forestal lo medimos por la biomasa foliar, la biomasa que tengamos en el tronco, en las ramas, en raíces, todo eso es productividad, ¿no? Y nosotros queremos saber si realmente el nitrógeno es importante para esa producción de biomasa, ¿no? Entonces, primero vendrían las observaciones. Observaríamos en campo, por aquí menciona, ¿no? Ir al campo y ver si las plantas en un determinado sitio presentan mayor biomasa y en otro menor biomasa, ¿no? Entonces ahí surge una serie de preguntas, se formula una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis, Daniela? Es una oración, bueno, es una oración, una teoría que se busca comprobar. Todavía no se sabe si es cierta o falsa. Una pregunta, si la teoría es la final. Entonces, un cuestionamiento, un planteamiento, si realmente el nitrógeno influye en la productividad. Esa es mi hipótesis, ¿no? Después que la siguiente fase, ¿cuál es de la hipótesis? Pues buscamos, ahí viene la parte de la experimentación. ¿Sí? ¿Que puede ser en dónde? Puede ser, bueno, la experimentación con las plantas, o sea, hacer pruebas. ¿Pruebas en laboratorio o en dónde? En el En campo. laboratorio y en campo. Muy bien. Si vamos al campo, ¿qué dice que hace? ¿Qué es lo que hace el investigador? Pues ahí hacen sus pequeñas, bueno, no pueden, sus muestras, por así decirlo, para tenerlas identificadas y a partir de ellas hacer una recolección de información y un análisis después. Recoge muestras, puede ser muestras foliares, ¿no? Incluso para determinar el contenido de nitrógeno en el follaje. Pero también hay muestras de suelo, ¿no? Entonces muestra de todas las muestras que pueda recoger. Y si está en laboratorio, ¿qué haría? Perdón, es que se me fue el internet, anda fallando y me quedé en muestras y ya no escuché todo lo demás. A ver, le preguntaba, ¿ahora sí se escucha? Si el investigador experimentara en laboratorio y quiere saber si realmente el nitrógeno tiene relación con la productividad, ¿qué es lo que haría en laboratorio? Se me ocurre que, bueno, no sé cómo se pueden hacer o sea, en campo sí sé que, por ejemplo, cuando hacen con los frijoles y eso para captar nitrógeno, pero en laboratorio me imagino que tiene que haber una manera
para medir el nitrógeno como en las células o algo así. La verdad desconozco cómo lo harían, pero sí se debe. Ajá, a ver, vamos a darle paso a Alan. A ver, Barradas. Lo que se busca en laboratorio es eliminar cosas que puedan alterar los resultados, ¿no? O cosas que no nos interesan. A ver, Como condiciones ambientales, clima, controlar el pH, así es. todas esas cosas. Ajá, supongamos que ustedes van a sembrar lo que su compañera dice, los frijoles, bueno, a ver, primero la planta captura nitrógeno atmosférico, otra planta, un arbolito. Hacemos un diseño experimental donde pongamos ciertos números de plantas y como dice su compañero, vamos a controlar esas condiciones de temperatura, le vamos a dar temperatura adecuada, le vamos a dar el sustrato adecuado, el riego adecuado. Entonces nada más se concentraría en lo que es el nitrógeno, ¿no? Darle ese nutriente a determinadas dosis y ahí vamos a ver si con una baja dosis o una alta dosis, y lo que mediríamos a lo mejor es esto de la área foliar, a lo mejor la altura, a lo mejor el diámetro del tallo, ¿no? Y ahí veríamos si realmente se correlaciona esa dosis de nitrógeno con esa productividad en la planta, ¿no? Esa sería la fase experimental en laboratorio, que podemos controlar otras variables. En el campo no. Por aquí menciona, hay una desventaja, ¿no? En cuanto a laboratorio, podemos controlarlo. En el campo, pues tenemos interacciones con incluso con otros animales, otras plantas, otros factores que pueden dar ese sesgo, ese error de que realmente el nitrógeno es el causante de esa productividad, ¿no? Bueno, ¿qué más? Para demostrar una hipótesis, dice, se debe de reunir por ahí información. La información no es más que los datos, ¿no? Los datos que vamos a recoger, ya sea en campo, en laboratorio, por decir, en el campo, pues a lo mejor puedo medir la altura de la planta, el diámetro de la copa de la planta, el diámetro del tallo, se me ocurre, o a lo mejor puedo sacar toda la planta, secarla, pesarla y hacer esa diferencia, ¿no? Puedo a lo mejor traer esa planta, secarla y mandarla al laboratorio y que haga un análisis foliar de cuánto nitrógeno tiene. Bueno, esta sería en la ecología, jóvenes, no únicamente la teoría, aquí pues es todo teórico lo que vamos a ver, pero ya en la práctica ustedes, incluso su primer trabajo ecológico y de experimentación posiblemente sea su tesis, ¿no? Un diseño experimental, pues ahí van a ver si realmente algún elemento que ustedes quieran comprobar que tenga correlación con una variable biológica, pues tendrían que experimentar, ¿no? A ver, en esta fase, jóvenes, de que los ecólogos utilizan métodos científicos, pues implica recoger varios datos. Por aquí voy a retomar un poquito en la clasificación de los datos ecológicos, ¿no? Los datos ecológicos no es más que las observaciones, lo que vayamos a contar o medir de una población, es de una muestra, ¿no? El término población, recuerdan por ahí sus clases de estadística, es cuando se hace alusión a términos más grandes en organismos, individuos o lo que vayamos a medir, ¿no? No es posible, por decir, muestrear toda una población al mismo tiempo, pero sí podemos muestrear o tomar esas medidas, esas observaciones de una parte de esa población, que es lo que llamamos muestra, ¿no? Se me ocurre el ejemplo, vamos con los alumnos de Chapingo, ¿no? Yo quiero saber el promedio de edad de la población de estudiantes de Chapingo. Mi población sería aproximadamente, no sé si estoy mal, unos 12,000 alumnos, ¿no? Entonces, por decir,
Podría una accesar a la base de datos, pero si no tengo ya la posibilidad de accesar a base de datos y tengo poco tiempo, pues tomaría yo una muestra, ¿no? Por ahí se menciona el 10% de mi población. Entonces, mi muestra sería 1,200 alumnos, al azar elegirlos y preguntarles la edad. Sí, jóvenes, entonces aquí hace alusión un poco esto de población, ¿no? Estamos hablando de poblaciones estadísticas y generalmente trabajamos con muestra para al final concluir cómo se comporta la población. Esos datos pueden ser categóricos o numéricos. Categóricos generalmente es cuando se evalúan variables cualitativas, es decir, variables que califiquen a alguna característica del individuo. Aquí, por ejemplo, si estamos hablando de fauna, el color de pelo, las plumas, el sexo, el estado reproductor, estos serían en categorías, ¿no? Si es un organismo prerreproductor, reproductor o posreproductor. Dice estos datos, los categóricos que estamos evaluando características de un organismo o el fenómeno que estemos evaluando, se dividen en dos tipos, nominales cuando estamos características, ¿no? Y ordinales cuando siguen un orden. El ejemplo ordinal es prerreproductor, reproductor, posreproductor. Pero a su vez dice, las cualitativas pueden ser binomiales, es decir, puede obtener esta respuesta de sí o no, falso, verdadero, 1 o 0, ¿no? Estos le vamos a llamar como variables binarias que solamente tienen dos respuestas, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el otro tipo de variables que son los cuantitativos cuando ya hablamos de cantidades, ¿no? Estos pueden ser cantidades discretas. Las discretas vienen de conteos, números cerrados, discretos, conteo. Y continuos viene de estas medidas de peso o medidas de longitud o medidas de biomasa, ya son los datos continuos, ¿sí? Entonces, discretos vienen de conteos y continuos de medidas. Bien, ahora por aquí dice, ¿cómo vamos a representar esos datos? El primer paso para analizarlos es a través de diagramas, ¿no? Por ahí me voy a brincar un poquito, si no se me va el tiempo. Si nosotros queremos representar o hacer un recuento, por ahí se llama lo que se llama las frecuencias, ¿no? En el primer ejemplo, pues aquí es un conteo de cuántos, por decir aquí el método más común, para visualizar un único conjunto de datos elaborado de distribución es un diagrama de frecuencias o lo que le llamamos a esto histogramas. El ejemplo aquí, las flores de los chícharos, el color de la flor, frecuencia, cuántos individuos, violeta tenemos 50, rosa 35, blanco 35, lo podemos representar en un histograma. Cuando hacemos, jóvenes, la primera aproximación de ver cómo están nuestros datos, siempre van a ser histogramas. Aquí es un error presentar estos cuando se hable de frecuencia en una gráfica de pastel, es incorrecto, un diagrama de dispersión es incorrecto. Aquí habla también, dice, el siguiente conjunto, datos continuos, aquí es la longitud, estamos ya midiendo en centímetros de 20 peces luna tomados como muestra en un estanque, por decir acá está, ¿no? ¿Qué más? De esto voy a hacer una práctica para que veamos esto. Cuando estamos ya relacionando dos variables, por ejemplo, la longitud, el peso corporal y el peso corporal, pues aquí lo más conveniente es un diagrama de dispersión. Ahora, si nosotros ya queremos correlacionar, por decir aquí, si realmente el peso se explica por la longitud o si hay alguna relación entre la longitud de este organismo y el peso, pues vamos a un primer modelo que vamos a desarrollar es la regresión lineal. Por ahí
Recuerden, no sé si lleven estadística o ya llevaron. Y se ve esto, ¿no, jóvenes? Lo de una regresión lineal, creo que no lo presenta aquí. Bueno. Pero más o menos en la regresión lineal tenemos estas tres respuestas. Tenemos la variable independiente siempre va en el eje X y la dependiente en la Y. Cuando tenemos esta pendiente, le decimos que es pendiente positiva, es decir, conforme aumenta, por decir, vamos a retomar esta, la longitud y el peso. Conforme aumenta la longitud del organismo, el peso aumenta, ¿no? Aquí. Es una correlación positiva. Aquí la pendiente es negativa, por lo tanto, conforme aumenta aquí la longitud, el peso del individuo disminuye. La otra respuesta es de que pues no hay correlación entre la longitud del individuo y el peso, ¿no? Entonces sería una primera aproximación que hacemos en la ecología aplicada de encontrar esta relación de una variable con la otra. El ejemplo de nitrógeno, aquí pondríamos la dosis del nitrógeno y aquí la biomasa en gramos, ¿no? Si hay una correlación positiva, que es lo que siempre se busca, pues tendría esta tendencia, ¿no? Aquí, si no hay una correlación, sería negativa y si no existe, pues sería esta. ¿Qué más? Por aquí es lo mismo, pues este es aquí miren, es el ejemplo de nitrógeno, ¿no? Nitrógeno gramos por metro cuadrado por año, aquí tenemos, y aquí la producción en gramos por metro cuadrado por año. Entonces aquí vemos es una correlación positiva. Si se explica, o sea, la producción, si se explica por la disponibilidad de nitrógeno. Muy importante, jóvenes, aquí retomar esto a lo largo de todo el libro. Vamos a ver estos diagramas. Cuando les toque explicar, por favor, quiero que me expliquen esta correlación, si hay correlación o no hay correlación. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí está lo de esto es lo que quería. El modelo de regresión lineal simple para predecir la producción de la planta en el eje Y, que son los gramos por metro cuadrado por año, y aquí la dosis de nitrógeno, ¿no? ¿Recuerdan ahí la regresión lineal? El fundamento es la ecuación de la recta, ¿no? Y es igual a A más B por X, ¿no? A más B por X. A ver, dice, ¿dónde B es la pendiente de la línea? Aquí está. Ya después en los ejercicios vamos a sacar este del beta 0, beta 1 y X. Beta 0 sería esto. Es cuando Y, el valor de Y cuando X vale 0, ¿no? 88.1, menos 88.1. La pendiente es beta 0, B es MX. Aquí está, a ver. La pendiente de la línea es el beta 1, es 75.2. Dice A es la intersección, es el beta 0. Dice es el valor de Y cuando X vale 0. Y donde la línea se intercepta en el eje Y. Bueno, vamos a tener esta ecuación. Vamos a tener beta 0, beta 1 y el valor de X. El valor que va a ir cambiando es el de X, el de la dosis de nitrógeno, y vamos a ver ahí, aquí qué producción tendríamos, ¿de acuerdo? Aquí nos indica que hay una relación entre el nitrógeno y la productividad, una correlación positiva. Bien, y vamos a ver un primer ejemplo de esto y ya. Correcto. Seguimos con el 1.6, jóvenes. A ver, ¿quién leyó el 1.6? Yo, profe. A ver, ¿quién es yo? Víctor. Bustamante Ruiz. A ver si le escucho. Bueno, pues a partir del análisis de los datos, podemos, y usando suposiciones lógicas, podemos
como dice ahí, predecir el resultado o el comportamiento de, pues, de lo que estemos estudiando. Porque digamos que pues analizan el comportamiento y sabes que hay cierta tendencia que sucede y gracias a eso puedes entender qué puede pasar al futuro o en otros lugares similares. Ajá, pero ¿en qué se basa? Por ahí hay una palabra clave, ¿en qué se basa? Se basa en la observación del comportamiento de los datos, usa modelos. Los modelos, ¿qué son los modelos? Una simplificación de la naturaleza o de algún sistema, porque como tiene demasiados elementos, podemos ocupar ciertas partes que se orienten a lo que nosotros queremos pues, saber y darle pues cierta coherencia y poder interpretarlos de mejor manera. Sí. Miren, chicos, a lo mejor esto, voy a regresar un poquito. Esto es un modelo, ¿sí? Que estamos viendo, por decir, la dosis inicial o correcta, ¿no? De nitrógeno, sería un modelo. Entonces, el modelo es una representación o una abstracción, por así, aquí dice una simplificación de la realidad, ¿no? El ejemplo, por decir, a lo mejor en su casa tienen el globo terráqueo, ¿no? Es un modelo, una réplica, es un modelo físico, se denomina, de las medidas de la Tierra, ¿no? Tenemos un prototipo, pues es el modelo a lo mejor de una máquina. Un modelo también puede ser teórico, como la ecuación de la fotosíntesis, ¿sí? Bien. Gracias, ya tiene su participación. A ver, ¿quién? El 1.7, la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Por ahí quedó su mano. 1.7. Sí, ya lo hago. ¿Alguien quiere comentar el 1.7? ¿No, jóvenes? A ver, aquí, Bianca. Bueno, la manera, sí. ¿Sí? Le escucho. La que yo, digamos, relacioné esto fue que, pues, digamos que al crear una hipótesis en base a ciertas observaciones, aún se sigue con la incertidumbre. Es algo que va a estar ahí hasta que se realice la experimentación, que se obtengan los resultados deseados y hasta que la hipótesis sea, digamos, la adecuada para nuestra, para el caso en el que hicimos nuestra hipótesis, por así decirlo. Digamos, un ejemplo, o sea, bueno, con lo del nitrógeno, si tal persona ya observó que tal cosa pasaba con ciertas cantidades de nitrógeno y planteó su hipótesis, pero aún no sabe, tiene esa incertidumbre de que no se sabe si es la correcta o a lo mejor son otras las causas de la productividad o pues puede ser otra cosa, ¿no? Entonces es hasta después de que se hace la experimentación, que se adecuó la hipótesis, que se digamos, complementó y pues sí, que se hizo digamos, modelo que representa de manera correcta nuestro experimento, que es cuando, pues, digamos, se puede perder la incertidumbre, pero pues aún quedan los sesgos de error con las diferentes variables. Entonces, pues es lo que dice, o sea, es inherente, o sea, siempre se tendrá, al inicio, al plantear una hipótesis, siempre existirá la incertidumbre, y pues también al final, ¿no? Cuando se plantea la hipótesis y cuando se adecua, siempre existe el riesgo de que esta no sea al 100% adecuada, porque los casos pues van a ser totalmente diferentes dependiendo de todos los factores que rodeen esa situación. Muy bien, Bianca. Bien. Entonces, la incertidumbre, como dice, no experimentamos, pero no siempre va a ser lo mismo. Por eso nosotros y ustedes cuando hagan su trabajo de tesis van a tomar en cuenta otro autor, ¿no? Y van a replicar si realmente sale lo mismo o no. Y como dice su compañera, no siempre, y no toda está dicha la verdad, ¿no? Por esa incertidumbre,
sesgo, ¿no? De error, ese error que podemos tener. Entonces, aunque se replique el mismo experimento, las mismas condiciones ambientales, podría ser que sí nos dé los mismos resultados, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, también aquí esto se refiere, ¿no? E incluso también hace énfasis en cada fase de experimentación es un proceso continuo de ensayo y error y volverlo a hacer, ¿no? Bien, Bianca ya tiene su participación. Y el 8, jóvenes, el 8 está muy facilito y muy bonito. A ver, ¿quién quiere participar con el 8? Que ya es la primera unidad de estudio. Karina, le escucho. Sí, bueno, ahí pues ¿Sí? mencionaba que... ¿Sí me escucha? Sí, la escucho. Ajá. Adelante. Ah, ok. Bueno, ahí se menciona que, bueno, ajá, el individuo como tal viene siendo la base de toda la investigación. Ya de aquí se parte para, bueno, el organismo individual después lleva varios procesos para posteriormente A ver, con ¿por qué? otros individuos y ya... Ajá, a ver, Karina, ¿por qué ¿Sí me es escuchan? importante? Sí, a ver, ¿por qué es importante el estudio del individuo en Bueno, ecología? el estudio del individuo. Ajá, Porque de este surgen otras interacciones con, bueno, el individuo después, como le decía, interactúa con otros organismos y al interactuar con esos organismos surgen, bueno, va lo de los procesos reproductivos, luego sí, de ahí se pasa la información genética de individuo a individuo. ajá, Existen lo de las comunidades, las poblaciones. sí, eh, ¿qué más? eh, bueno, también se forman lo que son los ecosistemas Ajá, y bueno, referente a lo de la información genética, también está lo de la selección natural que se mencionaba ya anteriormente. sí, bien, a ver chicos. Entonces el 8 es muy importante porque aquí el estudio del individuo vamos a ver la siguiente tema que es la adaptación y evolución. Dice es la base fundamental y es donde se centra el estudio de la ecología, ¿no? Porque dice primero, el individuo es el que va a responder, es el que va a adaptarse a las condiciones ambientales, llámese animales, incluyendo nosotros, cualquier organismo, pues respondemos a estos factores ambientales, ¿no? Entonces dice, el individuo es la unidad básica de la ecología. Es el que detecta y responde al medio ambiente físico. Por decir ahorita, si tenemos frío, pues nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Si tenemos calor, igual, ante cualquier factor ambiental hay una respuesta y después viene una aclimatación y después viene una adaptación. Dice, también el individuo, ¿por qué? Porque en forma colectiva forman las poblaciones, ¿no? Ahí en forma colectiva, cuántos muertos, cuántos individuos mueren, cuántos nacen, pues da esa connotación de la dinámica, cómo cambia esa población a través del tiempo. También en esos procesos colectivos forman las comunidades, hay interacciones, forman los ecosistemas, ¿no? Pero también, como dice su compañera, los individuos son los que cada individuo tiene un acervo genético y es el que hereda ese pool genético, ese acervo genético a la generación. El pool genético es el acervo genético de la población, ¿no? Pero cada individuo tiene la contribución a esa herencia genética, ¿no? Y por último, dice, con cada individuo podemos comprender los mecanismos que rigen el proceso de selección natural.
y determinan la diversidad de especies que existen en los ecosistemas, ¿no? Entonces, el primer estudio de ecología, que es la autoecología, que es el estudio del individuo, pues estudia todo esto desde su distribución, su taxonomía, sus adaptaciones, su nicho, su hábitat, sus interacciones, su función, su distribución. Todo esto se estudia a nivel descriptivo de un individuo. Si ya queremos aplicar la ecología al estudio del individuo, a lo mejor modelos de genética, ¿no? De herencia sería aquí, modelos sobre hábitat de una especie, también se puede hacer todo esto. Bien, quedan 15 minutos, voy a ver si termino la presentación, jóvenes. Bueno, nos habíamos quedado aquí, no sé por qué se regresó. Vamos aquí. Bien. Estábamos en todo esto que vimos es la ecología en general, ¿no? Pero nuestro estudio es la ecología forestal. Entonces aquí en ecología forestal es igual. Lo único que cambiaría es que nuestro rodal o nuestro ecosistema con vegetación vamos a aplicar la ecología a este rodal, ¿no? Por ahí mencionaba en la primera clase, un ecosistema forestal no va a ser únicamente aquel que tenga pinos, no hablaba de pastizales, matorrales, isotales, palmares. Entonces, todo lo que tenga vegetación para nosotros va a ser ecosistema forestal, ¿no? El ecosistema forestal es una de las formas de vida fisonómicas básicas. Podemos tener árboles, arbustos, nopales, yucas, palmas, se me ocurre, pastizales, por medio de la cual las comunidades bióticas pueden ser clasificadas, ¿no? De hecho, por ahí matorral clasicable, pastizal inducido, pastizal nativo, selva alta, selva baja, selva mediana, etc. La comunidad del bosque y su hábitat, aquí el hábitat lo vamos a definir como el sitio o el lugar donde una especie crece, se desarrolla y se reproduce. Determinan un sistema ecológico, entonces es lo mismo. El ecosistema va a tener el componente vivo y el componente físico, ¿no? Los organismos y su medio ambiente se relacionan para completar los ciclos de energía. Aquí volvemos a retomar lo del ecosistema, flujos de energía, flujos de carbono, agua, nutrientes. Por lo tanto, la ecología forestal estudia y analiza la estructura, la composición, la función de los bosques como ecosistemas. Aquí vamos a cambiarle un poquito, no únicamente bosques, selvas, pastizales, matorrales, lo que tengamos de vegetación. Incluye el estudio del clima, la fisiografía o el relieve, el suelo, donde los árboles y los organismos constituyen la comunidad forestal, ¿sí? Entonces, todos los factores ambientales, llámese clima y llámese suelo, agua. ¿Qué estudia la ecología forestal? Lo mismo, la autoecología va a estudiar el individuo o la especie de interés como organismo. ¿Qué vamos a estudiar? Su variación, su diversidad, su historia de vida. Por aquí faltó la distribución, dónde se encuentra, el nicho de la especie, el medio ambiente forestal, el ecosistema y la historia del bosque. Ahora, el hábitat ya lo mencioné, su lugar o el sitio, la suma de las condiciones del ambiente, por decir, si ustedes, una especie que les interese, pues tienen que ver qué tipo de clima, qué suelo, a qué altitud se desarrolla, cuánto necesita de precipitación, ¿no? Para que se desarrolle. Entonces, aquí que estudia el hábitat del sitio, el clima, la radiación solar, factores edáficos, todo lo que tenga que ver con las variables del suelo, factores bióticos, la flora, la fauna, las interacciones y las funciones de la especie. Ahora, para aplicar la ecología forestal, ¿qué necesito? Pues primero tener un lugar donde tenga vegetación forestal, ¿no? La segunda es el objetivo, ¿para qué quiero ese lugar? ¿Qué quiero lograr con ese lugar, no? A lo mejor me interesa el secuestro de carbono, a lo mejor me interesa el aprovechamiento maderable, el no maderable,
hábitat para la fauna, recarga de mantos acuíferos. Entonces depende del objetivo, pues es el manejo que yo le voy a dar a esa estructura, ¿no? Se deberá conocer el comportamiento total del ecosistema. Bueno, es imposible llegar a un comportamiento total, a conocerlo, ¿no? Pero parte, pues sí, se me ocurre, ¿no? A lo mejor yo quiero mantener el ejemplo, ¿no? Acá en Coahuila, ahí se aprovecha mucho la candelilla, ¿no? Y quiero ver cómo se comporta ese recurso, ¿no? Ahí podemos ver el aprovechamiento, pues es sustraer toda la planta, entonces no es posible seguir sustrayendo si no hay regeneración, ¿no? Entonces debo de conocer esto. ¿Qué pasa si yo extraigo todas las comunidades silvestres, no? Entonces esto permitirá predecir qué estructura es la que yo quiero de mi área forestal, ¿no? ¿Qué intervenciones son necesarias? Por ahí les preguntaba, ¿por qué hacemos los aclareos? Pues por esto, ¿no? Para evitar la competencia entre los individuos y quitar los individuos, ahí se procede, los oprimidos, ¿no? Los que vemos que nunca van a prosperar. Y pues bajo este enfoque, jóvenes, ahora es la gestión sustentable, ¿no? Así como extraemos el recurso, pues hay que renovarlo. Deberá estar basada en el entendimiento de cómo los ecosistemas forestales funcionan. Cada individuo funciona, cada ecosistema tiene una función, ¿no? Bueno, dejamos esto, jóvenes, muy importante. Quiero que lean cuestiones de ecología, y que tiene que ver con la ecología global y el impacto del ser humano sobre el ambiente. Y a ver, permítanme por aquí la 1, 2, porque se retoma. Me quedan 10 minutos, ni modo, voy a aprovechar, jóvenes. Dejo pendiente cuestiones de ecología. En 1, 2 volvemos a retomar aquí ya cuestiones que ya estuvimos mencionando. Niveles de integración de la ecología, desde que estudia, desde el individuo hasta un paisaje. En ecología forestal, pues desde el árbol hasta todo mi ecosistema forestal. Niveles de integración que son en qué se subdivide la ecología y con su relación con otras ciencias que ya algunos de sus compañeros ya lo mencionaron, y por último los enfoques de la ecología forestal. Bueno, los bosques o ecosistemas forestales se analizan a partir de una serie de niveles de organización que va desde el individuo hasta el paisaje. El ecosistema, pues es la unidad de trabajo, estudio e investigación de la ecología. Pues ahí se ven todos los flujos de energía, materia, ciclos biogeoquímicos, interacciones, ¿no? Es un sistema complejo, pues no se puede estudiar todo, en los que interactúan los seres vivos con los factores ambientales que conforman el ambiente, ¿no? El ambiente ya lo vimos, todos los factores físicos. Incluye esto, ¿no? Radiación solar, el clima, el suelo, fisiografía. En el clima abarca todo. A ver, niveles de integración. Estábamos hablando de esto, cómo se puede estudiar o cómo se puede aplicar la ecología, ¿no? Se puede estudiar desde el individuo, la población, la comunidad, el ecosistema y el paisaje. ¿Qué más? A ver, chicos. Individuo, del latín es indivisión, ser único, ¿no? Ser unitario, indivisible. Cada individuo va a conservar sus propiedades fisiológicas, estructurales. Aquí está, desde la visión de los atributos clave. Los atributos clave de un organismo, pues son estos. Tienen una homogeneidad genética, heredada de progenitores, unicidad genética, autonomía fisiológica, puesto que todo aquí, los procesos metabólicos, pues los realiza solito, ¿no? Perdón. Individuo, sinónimo, también vamos a decirlo de organismo en sentido estricto, entidades únicas, razonablemente bien limitadas en tiempo y espacio. Un individuo. O un organismo, lo vamos a decir, un individuo, un organismo. Tiene un acervo genético único, una herencia genética y autonomía fisiológica. Ya lo mencioné,
La autoecología pues estudia el organismo, ¿no? Puede ser desde un estudio descriptivo como hasta un estudio de ecología aplicada ya en bases genéticas, podría ser. Se me ocurre otro ejemplo, a lo mejor adaptaciones, ¿no? Podríamos estudiar ahí. Esto es lo que viene en el PDF, la unidad básica de estudio, es quien detecta y responde a las condiciones ambientales. Y en forma colectiva, pues va a dar a esta dinámica de las poblaciones, cómo cambian entre los procesos de natalidad y mortalidad. En forma colectiva, pues formarían las comunidades y a través del proceso de reproducción, pues tienden a esto, a pasar la información genética de una generación a otra, ¿no? Y por último, con el individuo, pues se da estos mecanismos de evolución y toda esta diversidad que tenemos en la biosfera. Características fundamentales de un individuo. Se encuentra en un nivel de organización determinado. El ejemplo, ¿no? Puede ser un organismo productor, puede ser un organismo consumidor, puede ser un organismo detritívoro, puede encontrarse en una cadena trófica también, puede encontrarse en un gremio. Ahorita vamos a ver qué son los gremios. Se desarrollan y crecen, regulan sus procesos, por eso su autonomía fisiológica, responden a estímulos, se reproducen, bueno, no todos. Aquí tienen la capacidad de reproducirse, pero a lo mejor por ahí, por mutaciones genéticas, a lo mejor no se reproducen. Aquí cuando vemos en poblaciones, cuando hay comunidades sociales, pues a lo mejor algunos individuos no tienen la oportunidad de reproducirse, ¿sí? Se adaptan y evolucionan. Aquí se adaptan, pero evoluciona siempre la población. La población no es más que el conjunto de organismos, individuos de la misma especie. Hay cambio o flujo genético, se espera, a menos de que mi población quede aislada, entonces hay un proceso que se denomina especiación, ¿no? Se encuentran en un lugar y tiempo determinado, presentan características representadas estadísticamente como propiedades de un grupo. Esto de características, cuántas hembras, cuántos machos, en qué edades, en qué estadio de reproducción se encuentran. Entonces, aquí podemos hacer el estudio que se llama demoecología, estudio de poblaciones, ¿no? Esto es lo que podemos en la comunidad. Bueno, en la comunidad son grupos de diferentes especies en un cierto tiempo, lugar y espacio, ¿no? Características que podemos estudiar de un ecosistema, la abundancia, cuántos individuos de cada especie tenemos, cuál es la especie que domina en esa comunidad, la estacionalidad, si es que existe en el ecosistema, la diversidad de especies que tenemos en el ecosistema, ya en forma estructural, forma de vida, árbol, arbusto, herbácea, si estamos hablando de comunidades éricas, a lo mejor cactáceas columnares, reptantes, postradas, globosas, lo que encontremos. Variación espacial aquí en cuanto a horizontal, ¿no? A lo mejor lo podemos encontrar en un estadio de sucesión, a lo mejor en una etapa, en una zona de transición, estratificación tanto vertical como horizontal, si en el estrato arbóreo, arbustivo, a lo mejor solamente tenemos un estrato, puede estar disperso, puede estar agregado. Y por último, jóvenes, características funcionales, redes tróficas, grupos funcionales, productores, consumidores, interacciones entre especies, entre diferentes especies, etcétera. Bueno, y hasta aquí le dejo porque ya queda un minuto. Permítanme. Entonces, chicos, nada más para un minuto, chequen por favor bajen su cronograma y el día que les toca exponer. Si no exponen el día que les toque, pues pierden su participación, jóvenes.
su 15%. Y bueno, nos vemos. Una pregunta. Sí, sí, Andrea. ¿Hay que hacer como presentación así PowerPoint o solo explicado? Solo explicado como ahorita lo hicimos, de hecho ya tengo las presentaciones, ya nada más ustedes explicarían. Bueno, vamos a comentar, jóvenes, como lo hicimos ahorita, pero ya cada quien va a tener definido su tema. Sí, Andrea. gracias, profesora. Sí, pero lo que sí me interesa en temas donde haya ejemplos, por favor léanlos. Vienen muchos ejemplos experimentales, entonces léanlos porque también los van a comentar, por favor. Y nos vemos nos vemos el lunes, jóvenes. Buen día. Sale, Hasta profesora, luego, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Igualmente, maestra, gracias. Gracias.